Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a estar hablando de temas de psicología, un texto de José Blecher, que ya bien lo conocemos en este canal, hemos leído acerca de su libro. Hoy vamos a ahondar un poco más en sus textos. Si te interesa, quédate y empezamos. La entrevista psicológica, su empleo en el diagnóstico y la investigación. La entrevista es un instrumento fundamental del método clínico y es por lo tanto una técnica de investigación científica de la psicología. En cuanto a técnica, tiene sus propios procedimientos o reglas empíricas con los cuales no solo se amplía y se verifica el conocimiento científico, sino que al mismo tiempo se lo aplica. Como veremos, esta doble faz de la técnica tiene especial gravitación en el caso de la entrevista, porque, entre otras razones, identifica o hace confluir en el psicólogo las funciones de investigador y de profesional, ya que la técnica es el punto de interacción entre la ciencia y las necesidades prácticas. Es así que la entrevista logra la aplicación de conocimientos científicos y al mismo tiempo obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser humano a nivel de conocimiento y la elaboración científica. Y todo esto en un proceso ininterrumpido de interacción. La entrevista es un instrumento muy difundido y debemos delimitar el alcance de la misma, tanto como el encuadre de la presente exposición. La entrevista puede tener en sus múltiples usos una gran variedad de objetivos, como en el caso del periodista, jefe de prensa, director de escuela, maestro, juez, etc. Aquí nos interesa la entrevista psicológica, entendiendo por tal aquella en la que se persiguen objetivos psicológicos, como pueden ser de investigación, de diagnóstico, de terapia, etc. Queda de esta manera delimitado nuestro objetivo al estudio de la entrevista psicológica, pero no solo para señalar algunas de las reglas prácticas que posibilitan su empleo eficaz y correcto, sino también para desarrollar en cierta medida el estudio psicológico de la entrevista psicológica. En este sentido, buena parte de lo que se desarrolla acá puede ser utilizado o aplicado en todo tipo de entrevista, porque inevitablemente intervienen en todas ellas factores o dinamismos psicológicos. La entrevista psicológica de esta manera deriva de su denominación exclusivamente de sus objetivos o finalidades, tal como venimos señalando. En consideración de la entrevista psicológica como técnica, incluimos entonces aquí dos aspectos. Uno es el de las reglas o indicaciones propias de su ejecución y otro la psicología de la entrevista psicológica, que fundamenta las primeras. En otros términos, incluimos la técnica y la teoría de la técnica de la entrevista psicológica. Circunscripta de esta manera, la entrevista psicológica es el instrumento fundamental de trabajo, no solo para el psicólogo, sino también para otros profesionales, psiquiatra, asistente, trabajador social, sociólogo, etc. La entrevista puede ser de dos tipos fundamentales, abierta y cerrada. En la segunda, las preguntas ya están previstas, tanto como lo están en el orden y la forma de plantearlas, y el entrevistador no puede alterar ninguna de estas disposiciones. En la entrevista abierta, por el contrario, el entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas o para sus intervenciones, permitiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso particular. La entrevista cerrada es en realidad un cuestionario que toma contacto estrecho con la entrevista en cuanto a un manejo de ciertos principios y reglas de la misma o que la misma facilita y posibilita para la aplicación del cuestionario. Pero la entrevista abierta no se caracteriza esencialmente por la libertad para plantear preguntas, porque como lo veremos más adelante, la médula de la entrevista psicológica no reside en el preguntar ni en el propósito de recoger datos de la historia del entrevistado. Aunque los fundamentos se den un poco más adelante, debemos ya subrayar que la libertad del entrevistador, en el caso de la entrevista abierta, reside en una flexibilidad suficiente como para permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, o dicho de otra manera, que el campo de la entrevista se configura al máximo posible por las variables que dependen de la personalidad del entrevistado. Considerada de esta manera, la entrevista abierta posibilita una investigación más amplia y profunda de la personalidad del entrevistado, mientras que la entrevista cerrada puede permitir una mejor comparación sistemática de datos, tanto como otras ventajas propias de un método estandarizado. Desde otro punto de vista, tomando en cuenta el número de participantes, se reconoce
la entrevista individual de la grupal, según sean cada uno o más los entrevistados y o los entrevistados. La realidad es que, en todos los casos, la entrevista es siempre un fenómeno grupal, ya que aun con la participación de un solo entrevistado, su relación con el entrevistador debe ser considerada en función de la psicología y dinámica grupal. Otra forma de distinguir diversos tipos de entrevista deriva del beneficiarlo del resultado, y así se puede reconocer a la que realiza en beneficio del entrevistado, que en este caso es la consulta psicológica o psiquiátrica, b la que se lleva a cabo con objetivos de investigación en la que importan los resultados científicos de la misma, y c la que se realiza para un tercero, una institución. Cada una de ellas implica variables distintas a tener en cuenta, ya que modifican o actúan sobre la actitud del entrevistador, tanto como del entrevistado, y sobre el campo total de la entrevista. Una diferencia fundamental reside en que, exceptuando el primer tipo de entrevista, las otras dos requieren que el entrevistador cree intereses y participación en el entrevistado, básicamente que lo motive. Entrevista, consulta y anamnesis. Tanto el método clínico como la técnica de la entrevista proceden del campo de la medicina, pero la práctica médica incluye procedimientos similares que, sin embargo, no deben ser confundidos ni superpuestos con la entrevista psicológica. La consulta consiste en la solicitud de asistencia técnica o profesional, la que puede ser prestada o satisfecha de múltiples formas, una de las cuales puede ser la entrevista. Consulta no es sinónimo de entrevista, porque esta última es solo uno de los procedimientos con los que el técnico profesional, psicólogo o médico puede atender la consulta. En segundo lugar, la entrevista no es una anamnesis. Esta última implica una recopilación de datos previstos de tal extensión y detalle que permite obtener una síntesis tanto de la situación presente como de la historia de un individuo, de su enfermedad y de su salud. Aunque una buena anamnesis se hace sobre la utilización correcta de los principios que rigen la entrevista, esta última es sin embargo algo muy distinto. En la anamnesis, la preocupación y la finalidad residen en la recopilación de datos y el paciente queda reducido a un mediador entre su enfermedad, su vida y los datos por un lado y el médico por otro. Si el paciente no ofrece los datos, hay que extraerlos de él. Más allá de los datos que el médico tiene previstos como necesarios, toda aportación del paciente es considerada como una perturbación de la anamnesis que con frecuencia es tolerada por cortesía, pero no considerada como superflua o innecesaria. No son pocas las oportunidades en que la anamnesis se hace por razones estadísticas o por cumplimiento de obligaciones reglamentarias de una institución, y en estos casos queda en manos del personal auxiliar. A diferencia de la consulta y la anamnesis, la entrevista psicológica intenta el estudio y la utilización del comportamiento total del sujeto en todo el curso de la relación establecida con el técnico, durante el tiempo y que en dicha relación se extienda. En la práctica médica resulta de suma utilidad tomar en cuenta y utilizar los conocimientos de la técnica de la entrevista y todo lo referente a la relación interpersonal. Una parte del tiempo de una consulta debe reservarse como entrevista y otra para completar la indagación o los datos que se requieren en la anamnesis, pero existen razones por las cuales ésta debe degradar en un interrogatorio. La entrevista psicológica es una relación de índole particular que se establece entre dos o más personas. Lo específico o particular de esta relación reside en que uno de los integrantes de la misma es un técnico de la psicología que debe actuar en ese rol y el otro, o los otros, necesitan de su intervención técnica. Pero este es un punto fundamental que el técnico no solo utiliza en la entrevista sus conocimientos psicológicos para aplicarlos al entrevistado, sino que esta aplicación se produce precisamente a través de su propio comportamiento en el curso de la entrevista. La entrevista psicológica es entonces una relación entre dos o más personas en las que intervienen como tales. Para subrayar el aspecto fundamental de la entrevista se podría decir, de otra manera, que ella consiste en una relación humana en la cual uno de los integrantes debe tratar de saber lo que está pasando en la misma y de actuar según ese conocimiento. De ese saber y de esa actuación según ese saber depende que se satisfagan los objetivos posibles de la entrevista, ya sea de investigación, diagnóstico, orientación, etc. De esta teoría de la entrevista derivan algunas orientaciones para su ejecución. La regla básica ya no consiste en obtener datos completos de la vida total de la persona,
sino en obtener datos completos de su comportamiento total en el curso de la entrevista. Este comportamiento total incluye lo que recogeremos aplicando nuestra función de escuchar, pero también nuestra función de vivenciar y observar, de tal manera que quedan incluidas las tres áreas del comportamiento del entrevistado. La teoría de la entrevista ha sido enormemente influida por conocimientos derivados del psicoanálisis, la Gestalt, la topología y el conductismo. Aunque no vamos a reseñar específicamente el aporte de cada uno de ellos, conviene señalar someramente que el psicoanálisis ha influido en el conocimiento de la dimensión inconsciente de la conducta, de la transferencia y la contratransferencia, de la resistencia y la represión, de la proyección y la introyección, etc. La Gestalt ha aportado la comprensión de la entrevista como un todo en el cual el entrevistador es uno de sus integrantes y considera el comportamiento de este como uno de los elementos de la totalidad. La topología ha conducido a plantear y reconocer el campo psicológico y sus leyes, tanto como el enfoque situacional. El conductismo ha influido en la importancia de la observación del comportamiento. Todo ello ha conducido a la posibilidad de realizar la entrevista en condiciones metodológicas más estrictas, convirtiéndola en instrumento científico en el cual el arte de la entrevista se ha visto reducido en función a una sistematización de las variables, y en esa sistematización la que posibilita un mayor rigor en su aplicación y en sus resultados. Se puede enseñar y aprender a realizar entrevistas sin tener que quedar librado a un don o a una virtud imponderable. El estudio científico de la entrevista, la investigación del instrumento, ha reducido su proporción de arte e incrementado su operancia y manejo como técnica científica. La investigación científica del instrumento mismo ha conducido a que la entrevista incorporara algunas de las exigencias del método experimental, pero también ha conducido a que la entrevista psicológica en general constituya un procedimiento de observación en condiciones controladas o por lo menos en condiciones conocidas. De esta manera, la entrevista puede ser considerada en cierta medida de la misma manera que el tubo de ensayo para el químico, según la comparación feliz de Jung, no Carl Jung. De esta teoría de la técnica de la entrevista, que seguimos desarrollando, dependen las reglas o prácticas empíricas. Esta es la única forma racional de comprenderlas, aprenderlas, aplicarlas y enriquecerlas. La entrevista como campo. El énfasis puesto en diferenciar la entrevista de la anamnesis procede del interés que tiene para la investigación de la personalidad el hecho de que se constituya un campo de determinadas características óptimas para dicho estudio. Al igual que en el caso de la anamnesis, en la entrevista tenemos configurado un campo y con ello queremos significar que entre los participantes se estructura una relación de la cual depende todo lo que en ella acontece. La diferencia básica en este sentido entre entrevista y cualquier otro tipo de relación interpersonal, como la anamnesis, reside en que la primera, la regla fundamental a este concepto es tratar de obtener que el campo se configure especialmente y en su mayor grado por las variables que dependen del entrevistado. Si bien todo emergente es siempre relacional, o dicho de otra forma, deriva de un campo, tratamos en la entrevista de que dicho campo esté determinado predominantemente por las modalidades de la personalidad del entrevistado. De otra manera, se podría decir que el entrevistador controla la entrevista, pero con quien la dirige es el entrevistado. La relación entre ambos delimita y determina el campo de la entrevista y todo lo que en ella acontece, pero el entrevistador debe permitir que el campo de la relación interpersonal sea predominantemente establecido y configurado por el entrevistado. Cada ser humano posee sistematizada su personalidad en una serie de pautas o en un conjunto o repertorio de posibilidades, y son estas las que esperamos que se pongan en juego o exterioricen en el curso de la entrevista. Así pues, la entrevista funciona como una situación en la que se observa una parte de la vida del paciente que se desarrolla en relación a nosotros y frente a nosotros. Ninguna situación puede lograr la emergencia de la totalidad del repertorio de conductas de una persona y por lo tanto ninguna entrevista puede agotar la personalidad del paciente, sino solo un segmento de la misma. La entrevista no puede reemplazar ni incluir otros procedimientos de investigación de la personalidad, pero estos últimos tampoco pueden prescindir de la entrevista. Especialmente la entrevista no puede suplir el conocimiento y la investigación de carácter mucho más extenso y profundo que se logra, por ejemplo, en un tratamiento psicoanalítico, el cual en el curso de un tiempo prolongado permite la emergencia y manifestación de los núcleos y segmentos más diferentes de la personalidad.
Para obtener el campo particular de la entrevista que he reseñado, debemos contar con un encuadre fijo que consiste en una transformación de cierto conjunto de variables en constantes. Dentro de este encuadre se incluye no solo la actitud técnica y el rol del entrevistador, tal como lo vengo diciendo, sino también los objetivos, el lugar y el tiempo de la entrevista. El encuadre funciona como una especie de estandarización de la situación estímulo que ofrecemos al entrevistador, y con ello pretendemos no deje de actuar como estímulo para él, sino que deje de oscilar como variables para el entrevistador. Si el encuadre se modifica, por ejemplo, porque la entrevista se realiza en un sitio diferente, esta modificación tiene que ser considerada como una variable sujeta a observación, tanto como lo es el mismo entrevistado. Cada entrevista tiene un contexto definido, un conjunto constante y variable, en función de cuál se dan las emergencias, y este último solo tiene sentido en función de dicho contexto. El campo de la entrevista tampoco es fijo, sino dinámico, queriendo significar con ello el hecho de que está el sujeto en un permanente cambio y la observación se debe extender del campo específico existente en cada momento a la continuidad y sentido de esos cambios. En realidad, se podría decir que la observación de la continuidad y contigüidad de los cambios es lo que permite complementar la observación e inferir la estructura y sentido de cada campo. Respondiendo a esta modalidad del proceso real, se debe decir que el campo de la entrevista cubre la totalidad de la misma, mientras que cada campo no es otra cosa que un momento de ese campo total y de su dinámica. Una sistematización que permite el estudio detallado de la entrevista como campo consiste en centrar el estudio sobre el entrevistador, en el que se incluye su actitud, su disociación instrumental, la contratransferencia, identificación, etc. B. El entrevistado incluyéndose aquí la transferencia, estructuras de conducta, rasgos de carácter, ansiedades, defensas, etc. C. La relación interpersonal en la que se incluye la interacción entre los participantes, el proceso de comunicación, proyección, introyección, identificación, el problema de la ansiedad, etc. Aunque no vamos a profundizar aquí en cada uno de los fenómenos que estamos señalando, porque eso ya implicaría en gran medida casi toda la psicología y la psicopatología, estos aspectos van a estar siempre involucrados en las consideraciones siguientes. Concordancias y divergencias. Una diferencia fundamental entre entrevista y anamnesis es que en lo que atañe a la teoría de la personalidad y a la teoría de la técnica, reside en que la anamnesis se opera con el supuesto de que el consultante conoce su vida y está capacitado, por lo tanto, para dar datos sobre la misma, mientras que el supuesto de la entrevista es el de que cada ser humano tiene organizada una historia de su vida y un esquema de su presente, y de esta historia y de ese esquema tenemos que deducir lo que no sabe. En segundo lugar, lo que no nos puede dar como conocimiento explícito se nos ofrece o emerge a través de su comportamiento no verbal. Por otra parte, además, en distintas entrevistas, el entrevistado puede ofrecernos distintas historias o diferentes esquemas de su vida presente que guardarán entre sí relación de complementación o de contradicción. Las lagunas, disociantes y contradicciones que venimos indicando conducen a algunos investigadores a considerar la entrevista como instrumento de poca confianza. Sin embargo, en estos casos el instrumento no hace más que reflejar lo que corresponde a las características del objeto de estudio. Las disociaciones y contradicciones que observamos corresponden a disociaciones y contradicciones de la personalidad misma, y la entrevista, al reflejarlas, nos permite trabajar sobre ellas durante su transcurso. Que esto último se haga o no depende de la intensidad de la angustia que se puede promover y de la tolerancia que el investigado tenga para la misma. De igual manera, los conflictos que trae el entrevistado suelen no ser conflictos fundamentales, así como las motivaciones que alega son generalmente racionalizaciones. La simulación pierde valor que tiene en la anamnesis como factor de perturbación, ya que en la entrevista la simulación debe considerarse como parte de la disociación de la personalidad que el entrevistado no reconoce totalmente como propia. Puede ocurrir que el mismo entrevistado o diferentes entrevistadores recojan en distintos momentos partes diferentes y aún contradictorias de la misma personalidad. Los datos no deben ser evaluados en función de que sean ciertos o erróneos, sino como grados o fenómenos de disociación de la personalidad. Una situación típica, y en cierta medida inversa a lo que comento, es la del entrevistado que tiene rígidamente organizada su historia y su esquema de su vida presente,
como medio defensivo a la penetración del entrevistador y a su propio contacto con áreas conflictivas de su situación real y de su personalidad. Este tipo de entrevistado repite siempre su misma historia estereotipada en distintas entrevistas, sea con el mismo o con distintos entrevistadores. Cuando se entrevista a distintos integrantes de un grupo o institución, en la familia, escuela, fábrica, estas divergencias y contradicciones son mucho más frecuentes y notorias y constituyen datos muy importantes sobre cómo cada uno de sus miembros tiene organizado en una misma realidad un campo psicológico que le es específico. La totalidad nos da un índice de carácter del grupo o institución, de sus tensiones y conflictos, tanto como su particular organización y dinámica psicológica. Como resulta difícil inferir de todo lo expuesto, la técnica y su teoría están estrechamente entrelazadas con la teoría de la personalidad con la cual se trabaja. El grado de interacción que un entrevistador es capaz de lograr entre ellas de la pauta de su operancia como investigador. La entrevista no consiste en aplicar consignas, sino en investigar la personalidad del entrevistado, a la vez que nuestras teorías y nuestros propios instrumentos de trabajo. El observador participante. En las ciencias de la naturaleza, según el punto de vista tradicional, la observación científica es objetiva, en el sentido de que el observador registra lo que ocurre, los fenómenos que son externos e independientes de él, con abstracción o inclusión total de sus impresiones, sensaciones, sentimientos y todo estado subjetivo. Un registro de tal tipo es lo que permite la verificación del observado. Tal tipo es lo que del observado por terceros que pueden rehacer las condiciones de la observación. No interesa ahora discutir la validez de este esquema, que ya ha resultado estrecho e ingenuo aún dentro de las mismas ciencias de la naturaleza. Me interesa en cambio observar que en la entrevista el entrevistador forma parte del campo, es decir, que en cierta medida condiciona los fenómenos que él mismo va a registrar. Se plantea entonces el interrogante de la validez que pueden tener datos recogidos en esas condiciones. Tal sumum de objetividad en la investigación no se cumple en ningún campo específico, y menos aún en psicología, en donde el objetivo de estudio es el hombre mismo. En cambio, la máxima objetividad que podemos lograr solo se alcanza cuando se incorpora el sujeto del observador como una de las variables del campo. Si el observador está condicionando el fenómeno que observa, se puede objetar que en tal caso no estamos estudiando el fenómeno tal cual es, sino en relación con nuestra presencia, con lo cual ya no se hace una observación en condiciones naturales. A esto se puede responder en forma global diciendo que este tipo de objeción ya no es válido, porque se basa en una cantidad de supuestos que no son correctos. En forma más particular, veamos algunos de estos supuestos. ¿Qué se quiere decir con la expresión observaciones en condiciones naturales? Seguramente se refiere a una observación en las condiciones en las que se da realmente el fenómeno. En esto se superponen consideraciones ontológicas con otras del tipo geonosológico. Por las primeras se admite la existencia de un mundo objetivo, que tiene existencia por sí, independientemente de que sea o no conocido por nosotros. Pero si nos atendemos a las segundas, somos nosotros los que conocemos y por ello tenemos que incluirnos necesariamente en el proceso del conocimiento, tal como se da en la realidad. Esta segunda afirmación no invalida de ninguna manera la primera, porque ambas se refieren a cosas distintas. Una la experiencia de los fenómenos y otra la del conocimiento de ellos se alcanza. Pero además, las condiciones naturales de la conducta humana son condiciones humanas. Toda conducta se da siempre en un contexto de vínculos y relaciones humanas, y la entrevista no es una distorsión de las pretendidas condiciones naturales, sino todo lo contrario. La entrevista es la situación, entre comillas, natural, en la que el fenómeno que nos interesa justamente estudiar es el fenómeno psicológico. De tal manera, el enfoque ontológico y geneosológico coinciden y son la misma cosa. Se podrá, sin embargo, insistir todavía en la entrevista no tiene validez de instrumento científico porque las manifestaciones del objeto que estudiamos dependen en este caso de la relación que se establece con el entrevistador y por lo tanto todos los fenómenos que aparecen están condicionados por esa relación. Este tipo de objeción deriva de una concepción metafísica del mundo, el suponer que cada objeto tiene cualidades que dependen de su naturaleza interna propia y de que determinadas relaciones modifican o subvienten esa pureza ontológica o esas cualidades naturales. Lo cierto es que las cualidades de todo objeto son siempre relacionales, derivan de las condiciones y relaciones en las cuales se halla cada objeto en cada momento. Cada situación humana
es siempre original y única. Por lo tanto, la entrevista lo es, pero no solo se rige con los fenómenos humanos, sino también con los fenómenos de la naturaleza, cosa que ya sabía Heráclito. Esta originalidad de cada suceso no impide el establecimiento de constantes generales, es decir, de las condiciones que se repiten con más frecuencia. Lo individual no excluye lo general ni la posibilidad de introducir la abstracción y categorías de análisis. Esto último se opone a un narcisismo que se prolonga como supuesto dentro del campo científico de la psicología, el del que cada ser humano se considera a sí mismo como un ser distinto y único, resultado de una particular diferencia de Dios, del destino o de la naturaleza. El ser humano descubre paulatinamente con asombro que todas las mismas vísceras que sus semejantes, así como descubre o se resiste a descubrir que su vida personal se teje sobre un trasfondo común a todos los seres humanos. En el caso de la entrevista, esto no solo rige para el narcisismo del entrevistado, sino también para el del entrevistador, quien tiene también que hacerse cargo de su condición humana y no sentirse por encima o en situación privilegiada frente al entrevistado. Y esto último, que resulta fácil de decir, no resulta nada fácil de lograr. Entrevista de investigación. Cierta concepción aristocrática o monopolista de la ciencia ha hecho suponer que la investigación es tarea de elegidos que están por encima o por fuera de los hechos cotidianos y comunes. De esta manera, la entrevista es, en esa concepción, un instrumento o una técnica de la práctica con la cual se pretende diagnosticar, es decir, aplicar conocimientos científicos que así provienen de otras fuentes, la investigación científica. Lo cierto es que no hay posibilidad de una correcta y fructífera entrevista si no se incluye la investigación. En otros términos, la entrevista es un campo de trabajo en el cual se investiga la conducta y la personalidad de seres humanos. Que esto se lleve a cabo o no es otra cosa que ya depende del instrumento, que ya no depende del instrumento. De la misma manera que no vamos a invalidar o cuestionar el método experimental por el hecho de que un investigador pueda emplear un laboratorio sin atenerse a las exigencias del método experimental. Una utilización correcta de la entrevista integra en la misma persona y en el mismo acto al profesional y al investigador. Una entrevista tiene su clave fundamental en la investigación que se realiza en su decurso. Las observaciones que se registran en la misma lo son siempre en función de hipótesis que va emitiendo el observador. Aclaremos mejor a qué se refiere significar con esto. Se postula generalmente de manera muy formal que la investigación consta de dos etapas netas y sucesivas que se escalonan una tras la otra, en el siguiente orden. Primero interviene la observación, luego las hipótesis y posteriormente la verificación. Lo cierto, sin embargo, es que la observación se realiza siempre en función de ciertos supuestos y que cuando estos son conscientes y manejados como tales, la observación se enriquece. Es decir, que la forma de observar bien es la de ir formulando hipótesis mientras se observa y en el curso de la entrevista verificar y rectificar las hipótesis durante su transcurso mismo en función de las observaciones subsiguientes, que a su vez se enriquecen con las hipótesis previas. Observar, pensar e imaginar coinciden totalmente y forman parte de un solo y único proceso dialéctico. Quien no utiliza su fantasía podrá ser un buen verificador de datos, pero no un investigador. El pensar sobre lo que se está haciendo debe intervenir en todas las acciones humanas y cuando esto se realiza sistemáticamente en un campo de trabajo definido, sometido a la verificación de lo que se ha pensado, se está realizando una investigación. El trabajo profesional del psicólogo, del psiquiatra y del médico solo adquieren su real envergadura y trascendencia cuando coinciden la investigación y la tarea profesional, porque estas dos son unidades de una praxis que resguarda de la deshumanización en la tarea más humana, comprender y ayudar a otros seres humanos. Indagar y actuar, teoría y práctica deben ser manejados como momentos inseparables, formando parte de un solo proceso. Con frecuencia se alega falta de tiempo para realizar entrevistas exhaustivas o correctas. Aconsejo realizar bien por lo menos una entrevista en forma periódica y regular. Se descubrirá muy pronto cuán útil resulta no tener tiempo y qué fácil es la racionalización y la negación de las dificultades. El grupo en la entrevista. Entrevistador y entrevistado constituyen un grupo, es decir, un conjunto o una totalidad, en el cual sus integrantes están interrelacionados y en el que la conducta de ambos es interdependiente. Se diferencia de otros grupos por el hecho de que uno de sus integrantes asume un rol específico
y tiende a cumplir determinados objetivos. La interdependencia e interrelación, el condicionamiento recíproco de sus respectivas conductas, se realiza a través del proceso de la comunicación, entendiéndose por tal el hecho de que la conducta de uno, consciente o no, actúa en forma intencionada o no como estímulo para la conducta del otro, y a su vez esta última reactúa en calidad de estímulo para las manifestaciones del primero. En este proceso la palabra juega un rol de enorme gravitación, pero interviene también activamente la comunicación preverbal, gestos, actitudes, timbre y tonalidad afectiva de la voz, etc. El tipo de comunicación que se establece es altamente significativo de la personalidad del entrevistado, especialmente el carácter de sus relaciones interpersonales, es decir, de su modalidad para relacionarse con sus semejantes. En este tipo de proceso que se produce en la entrevista, el entrevistador observa ya cómo y a través de él el entrevistado que condiciona, sin saberlo, efectos de los cuales él mismo se queja o resulta una víctima. Importan muy particularmente los momentos de cambio en la comunicación y las situaciones temáticas frente a las cuales ocurren, así como inhibiciones, intercepciones y bloqueos. Resch ha establecido una clasificación de la personalidad basada en los sistemas predominantes de cada individuo que pone en juego en la comunicación. Pero el tipo de comunicación no solo tiene importancia porque ofrece datos de observación directa que incluso pueden ser registrados, sino porque el fenómeno clave de toda la relación interpersonal, que a su vez puede ser manejado por el entrevistador y con ello graduar u orientar la entrevista. Transferencia y contratransferencia. En la relación que se establece en la entrevista, hay que contar con dos fenómenos altamente significativos, la transferencia y la contratransferencia. La primera se refiere a la actualización de la entrevista de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado que corresponden a pautas que éste ha establecido en el curso del desarrollo, especialmente en la relación interpersonal con su medio familiar. Se distingue entre transferencia negativa y positiva, pero ambas son siempre coexistentes, aunque con un predominio relativo, estable o alternante de alguna de las dos. Integran la parte irracional e inconsciente de la conducta y constituyen aspectos de la misma, no controlados por el paciente. Otra acepción similar subraya en la transferencia las actitudes afectivas que el entrevistado vivencia o actúa en relación con el entrevistador. La observación de estos fenómenos nos pone en contacto con aspectos de la conducta y de la personalidad del entrevistado que no entran entre los elementos que él puede referir o aportar voluntaria o inconscientemente o conscientemente, pero que agregan una dimensión importante al conocimiento de la estructura de su personalidad y al carácter de sus conflictos. En la transferencia, el entrevistado asigna roles al entrevistador y se comporta en función de los mismos. En otros términos, traslada situaciones y pautas de la realidad presente y desconocida y tiende a configurar a esta última como una situación ya conocida y repetitiva. Con la transferencia, el entrevistado aporta aspectos irracionales o inmaduros de su personalidad, su grado de dependencia, su omnipotencia y su pensamiento mágico. En ellos es donde el entrevistador podrá encontrar lo que el entrevistado espera de él, su fantasía de la entrevista, su fantasía de ayuda, es decir, qué cree él que es ser ayudado y estar sano, incluidas las fantasías patológicas de curación, que son con mucha frecuencia y que consisten en el logro de aspiraciones neuróticas. Se podrá igualmente despertar otro factor importante, que es el de la resistencia a la entrevista o a ser ayudado o curado, y la intención de satisfacer anhelos frustrados de dependencia o de protección. En la contratransferencia se incluyen todos los fenómenos que aparecen en el entrevistador, como emergentes del campo psicológico que se configura en la entrevista. Son las respuestas del entrevistador a las manifestaciones del entrevistado, el efecto que tienen sobre él. Dependen en alto grado de la historia personal del entrevistador, pero si aparecen o se actualizan en un momento dado de la entrevista, es porque en ese momento hay factores que operan para que ello suceda así. Durante mucho tiempo se los ha considerado como elementos perturbadores de la entrevista, pero progresivamente se ha reconocido que ellos son indefectibles e ineludibles en su aparición, y el entrevistador debe también registrarlos como emergentes de la situación presente y de las reacciones que provoca el entrevistado. Por lo tanto, a la observación en la entrevista se agrega también la autoobservación. La contratransferencia no constituye una percepción o un sentido riguroso o limitado del término, pero es un indicio de gran significación y valor para orientar al entrevistador en el estudio que realiza.
Sin embargo, no es de fácil manejo y requiere una buena preparación, experiencia y un alto grado de equilibrio mental para que pueda ser utilizada con cierto grado de validez y eficiencia. Transferencia y contratransferencia son fenómenos que aparecen en toda relación interpersonal y por eso mismo también se dan en la entrevista. La diferencia reside en que esta última deben ser utilizados como instrumentos técnicos de observación y comprensión. La interacción transferencia-contratransferencia puede también ser estudiada como una asignación de roles por parte del entrevistado y una percepción de los mismos por parte del entrevistador. Si por ejemplo la actitud del entrevistado irrita y provoca rechazo en el entrevistador, este último debe proponerse estudiar y observar su relación como efecto del comportamiento del entrevistado, para ayudarlo a rectificar dicha conducta, de cuyos resultados él mismo puede quejarse, por ejemplo, que no tiene amigos y que nadie lo aprecia. Si el entrevistador no es capaz de objetivar y estudiar su reacción, o bien reacciona con irritación y rechazo, asumiendo el rol proyectado. Ello es un índice de que el manejo de la contratransferencia se haya perturbado, de lo que por lo tanto se desempeña mal en la entrevista.